El siguiente podcast es patrocinado por... Vamos ya por el 6º episodio. Estoy pensando si es bueno o malo que llevemos ya media docena de episodios y aún no tengamos patrocinio. Así que... ¿cómo decir esto? No sé cómo decirlo. Me siento contento de verdad que estés un episodio más acá acompañándome. Bienvenido, bienvenida. Es un gusto que estés ya, y estos segundos son para que te prepares, para que te coloques bien tus audífonos, para que ajustes bien el volumen. Si estás en tu sala escuchándolo con tu familia, pues para que prepares bien tu equipo de sonido o tu televisión. No sé en dónde lo escuchas, o si estás en tu cuarto. No sé qué horas serán en este momento. Quizá lo estás escuchando cuando recién se estrena, o esperaste hasta que fuera de noche cuando ya nadie te esté platicando. No importa. Me alegra que estés escuchando este podcast y que seas parte de realmente el mejor patrocinio que puedo tener es tu escucha. Así que estoy bastante contento de que ya 6 episodios y sigas aquí. Sigas compartiendo también estos podcasts, que al final la idea es divulgar un poquito de buenas noticias, divulgar alegría, divulgar buenas conversaciones. Y tal vez no, las buenas conversaciones no me refiero a lo que estés escuchando acá, sino lo que puede resultar de lo que aquí ponemos en la mesa para que tú puedas conversar. No le voy a dar más larga a esta intro. Empecemos. Pasa adelante. Yo sé que ya estamos como un poquito desesperados. Yo creo que el primer episodio, me voy a poner a revisar. Si no estoy mal, el primer episodio empezó más o menos en el tiempo que inició la cuarentena, por lo menos en nuestro país, acá en Guatemala. Digo esto porque me he puesto a revisar en las estadísticas y tengo algunas personas que han escuchado este podcast en México y en Estados Unidos, y eso realmente me emociona. Al menos que sea alguien que esté burlando el GPS o usando Spotify pirata, porque eso se va a denunciar. No. Me siento muy halagado, de verdad. Me siento muy contento de que esto esté trascendiendo fronteras, y pues es solo el principio. Al final vamos a ir añadiendo algunas cosas que ya no me involucran solo a mí, de verdad. Espero que más adelante, cuando las circunstancias sean distintas, ya podamos implementar algunos otros segmentos. Y, como decía, ya llevamos 6 semanas prácticamente en este encierro, en esta desesperación, en esta crisis, en esta prisión domiciliaria. No, tampoco tan así. Yo sé que han habido días complicados, y es que no tenemos la costumbre de estar encerrados. Ya queda para la historia. Ya le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ay, mijitos, cuando yo estaba en cuarentena, esto era una crisis. Esto era sufrimiento, soledad. ¿Se imaginan eso? Uy, no. No vayamos a pensar tan profundo en estos temas y disfrutemos el presente, disfrutemos a nuestra familia y disfrutemos a nuestros amigos con quienes quizá platicamos no de la manera en la que quisiéramos. Al menos yo soy mucho prefiero platicar frente a frente con mis amigos, molestar, bromear, y las llamadas pues sí han sido una herramienta, aunque todo esto pues nos hace recapacitar y darnos cuenta de que por más tecnología que haya, nunca podrá ser reemplazable el sentir de un abrazo, el sentir de un beso. Nada puede cambiar las risas en vivo y a todo color. Así que, pues, sin ponerle más nostalgia, vamos a conversar hoy. Vamos a tratar de
recordar algunos temas de los que hemos hablado en los podcasts anteriores y sobre todo uno en específico que será el tema principal de hoy. Así que con eso pues ponemos ya le empezamos a echar la sazón a la carnita mientras empezamos a disfrutar de nuestro arrocito y de nuestra ensalada. ¿Qué les parece? Empecemos este podcast así en orden, dejando como lo bueno, la carne. No sé si te gusta asada completamente, cocida completamente, o la dejas en 3/4 o término medio. Al menos a mí me gusta en 3/4, así sabrosita, jugosita. Vamos a dejar la carne de último y vamos a ir por partes. Por partes empezaremos a comernos este plato, este episodio, este 6º episodio del podcast. Así que sigamos disfrutando estos días. Yo sé que decimos, Benjamín, ¿cómo rayos me decís que disfrutes si ya llevo 6 semanas estando encerrado? Pues es que no nos queda de otra. Hay que verle el lado bueno a la vida y hay que adaptarse. De adaptarse, el tema que surgía en estos días conversando con algunos amigos era, o iniciaba más bien, con la pregunta que recuerdo haberles dejado en un episodio, que gracias de verdad a los que están atentos a la interacción, a la retroalimentación que tenemos. Y yo recuerdo haber dejado la pregunta que decía más o menos así: si los cristianos creemos, si los cristianos somos creacionistas o más bien nos vamos al lado de la evolución. Y platicaba con algunos amigos sobre esta misma pregunta. Cada quien me presentaba su punto de vista y poco a poco tratábamos de llevar todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas hacia la luz de la Biblia. Y es interesante cómo surgen o cómo van surgiendo las ideas con base a las ideas que se presentan en la misma Biblia. Cabe mencionar que en cuanto a creación, el aspecto principal que tenemos es los primeros capítulos de Génesis. Bueno, mejor dicho, el primer capítulo nos presenta cómo Dios diseñó todo el universo y cómo nosotros formamos parte de todo eso que Él creó. En un compacto de 7 días, Dios hizo el trabajo y nos enseñó a hacer las cosas con un orden. De ahí surgen muchas dudas en las cuales creo que no vale la pena sumergirnos más. Y no es porque tenga miedo de poder conversar acerca de esto, sino que creo que el tiempo nos va a limitar. Es un tema bastante extenso. Probablemente hablemos en algún episodio específicamente de este tema, pero no será este. El tema que surgía después surge de la pregunta que me hace un amigo y decía de la siguiente manera. Él me decía, bueno, ¿es evolución o es adaptarse? Eso me llevaba a pensar, vamos a ver, hay una cita que yo recuerdo que dice que no es el más fuerte, sino el que se adapta, el que sobrevive. Vamos a confirmarlo porque a mí no me gusta dar las cosas en falso. Y para que le echemos más picantito a esta sopita que es la entrada. Esta frase que dice no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios.
Esta frase es escrita por Charles Darwin. Ustedes ya sabrán quién es él y de hecho es uno de los científicos que más desarrolló el tema de la evolución y pues nos dejó loco al universo, al mundo entero, con su teoría del origen de las especies, de la selección natural, y ustedes podrán leer un poco más de él en ese escrito. Surgía la pregunta acerca de la evolución porque nos encontramos en un momento en el que nuestra especie, digámoslo así, refiriéndonos a los seres humanos, está en un proceso en el que se debe adaptar a este virus. Y no es la primera vez que los seres humanos han tenido que hacer eso. Ustedes pueden encontrar en la historia muchísimas otras pandemias, epidemias, virus que han surgido y situaciones que han hecho que los seres humanos se tengan que adaptar, tomar nuevas medidas, un nuevo estilo de vida. Y pues nos tocó a esta generación hacerlo. Y surgen muchas dudas. Veo también cómo somos dramáticos los seres humanos. Mientras hay gente escéptica, hay gente que se le derrumba el mundo. Y es parte de el comprender que cada quien ve las situaciones de diferente manera. Miraba algunos memes en Facebook de personas que decían, de ahora en adelante ya nada va a ser igual. Los que siguen pensando que las relaciones son iguales, todo cambió. Y es como, o sea, sí cambió todo, pero tampoco le metamos tanto drama al asunto. O sea, es un proceso de adaptarse, pero no es la primera vez. O sea, nuestra generación nació ya siendo, ya viajando en autobuses, ya viajando en vehículos, por ejemplo. Pero nuestros papás lucharon por tener su primer carro, por ejemplo. Nuestros abuelos a lo mucho andaban en caballos o en burros. Y si nos vamos cada vez más para atrás, pues la situación de transporte era totalmente diferente. Nuestros abuelos no se preocuparon de jóvenes por el combustible, por la gasolina, el diésel. No habían tantos mecánicos quizá como lo hay ahora. Pensemos en esa situación, pensemos también quizá en la comida rápida. Nosotros ahora cuando tenemos pereza de cocinar podemos pedir algún restaurante de comida rápida. Nuestros abuelos jamás pensaron en eso cuando eran jóvenes. Y en situaciones así podemos ver cómo han existido cambios y que el ser humano se ha adaptado. Y de la misma manera va a ser con este virus. No es que nuestra vida haya dado un giro de un giro de 180 grados, un giro de 360 grados, imagínense eso. Pero no es que nuestra vida haya dado un giro así total, un giro dramático. No ha pasado nada de eso. Tenemos que ser conscientes de que sí, van a haber medidas después de que la cuarentena se levante, por ejemplo, cuando ya regresemos a estudiar, regresemos a trabajar como lo hacíamos habitualmente. Habrán medidas, claro que sí. Probablemente cuando ya se haga público el descubrimiento de una cura, de un antídoto, mejor dicho, de seguro vamos a ser vacunados. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ser conscientes y realistas, mas no pasarnos al punto dramático. Ahora bien, caemos al punto escéptico en el que la gente dice, no, o sea, no pasa nada, oiga. Y tenemos que regresar de nuevo al punto en el que mencionaba anteriormente. Tenemos que estar conscientes, ser responsables de que habrán cambios, habrán cosas que tenemos que adaptarnos. Y como lo platicábamos, pues no es la primera vez que el ser humano se tenga que adaptar. Ahora bien, regresando al tema principal, y yo sé que me desvío mucho, perdóname por desviarme tanto, pero yo sé que me ha seguido el hilo en toda esta conversación, en todo este flujo de ideas que tenemos, y se imaginan, yo solo, ¿cuánto tiempo me llevo hablando? Se imaginan con mis amigos cuando nos ponemos a discutir de este tipo de temas, pero sí, son entretenidos este tipo de temas. Son de aprendizaje, uno aprende bastante. Cuando a veces uno lee algo, uno tiene como que la idea así
¡boom!, descubrí la verdad. Y cuando platicamos con un amigo que nos presenta un punto de vista diferente, es como, bueno, ¿y tu verdad dónde está? Sin embargo, platicábamos con estos amigos acerca de esta duda que muchos quizá tenemos en más de algún momento de nuestras vidas y algunos no lo hemos resuelto. ¿Será la evolución o será la adaptabilidad la que nos ha hecho sobrevivir? Y me parece curioso que el mismo Charles Darwin, en esta frase que él mismo hizo inmortal, nos presente ese recurso bastante claro, porque la evolución presentada como una ideología no tiene una funcionalidad correcta en nuestro pensamiento si lo ponemos a la luz de la Biblia. Realmente el cristianismo se basa en la ideología creacionista, que consiste básicamente en que Dios, nuestro Padre Celestial, el Ser Supremo, Él es el creador de todas las cosas. Y lo podemos ver en distintos libros. No solamente en Génesis. En Génesis se presenta como una especie de crónica que ocurrió cada día. Podemos ver también, por ejemplo, en Proverbios se habla también una parte del diseño del mundo. Job, no digamos, nos habla las características que presenta el creador. Job es un libro que nos invita bastante a conocer al creador y cómo diseñó la tierra. Me ponía a pensar recientemente, terminamos una lectura con unos amigos del libro de Job y habla de manera extensa acerca de la creación del universo. Y me parece muy curioso que en ese entonces, en los tiempos bíblicos, tuvieran un conocimiento tan bárbaro acerca del diseño del mundo. Quizá conocimiento geológico, geográfico, astronómico. Y es conocimiento que a veces nosotros ni tenemos en cuenta. Creo que sería buen momento para que estas noches, las que no estén nubladas, nos tomemos el tiempo de observar las estrellas, de observar el cielo, de ver en qué consisten las constelaciones, de ver qué constelaciones conocemos, porque a veces caemos en ese error de descuidarnos de lo que tenemos tan cerca, de lo que tenemos todas las noches y ni siquiera le ponemos ese detalle. Detalle que estos escritores tuvieron. Lo podemos encontrar, como mencionaba, en estos libros de sabiduría. Encontramos también algunos aciertos de la creación en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan. Se menciona quién estaba en el principio, cómo ocurrió todo. Es un libro bastante nutritivo, refiriéndome a la Biblia, en que nos presenta esta ideología en la que nosotros estamos basando nuestra fe junto a Jesucristo. El creacionismo pues nos pone en un punto un poquito tajante en cuanto a la evolución, porque también existen actualmente algunas ideologías que han intentado hacer un híbrido de esto. Si ponemos la opción creacionista y la opción evolucionista, pues la evolución nos presenta las diferentes teorías que ustedes ya conocerán de cómo se originó el universo y cómo de a pocos la materia ha ido replanteando su diseño y poco a poco los seres se han vuelto más complejos y cada vez más complejos hasta llegar a ser lo que somos los seres humanos en la actualidad. Entonces, este es como el planteamiento más fuerte de los que dicen ser abogados de la ciencia. Y la ideología creacionista pues es la de todos nosotros los que somos creyentes. Si tú eres cristiano y no sabías de esto, pues ahora ya lo sabes. Los creacionistas pensamos y creemos que Dios formó el universo en los 7 días que plantea Génesis. Y el tercer pensamiento en estas dos teorías está
intentando hacer un híbrido entre la evolución y el creacionismo, que plantea que realmente Dios no creó el universo en 7 días, sino que fueron más. Es una presentación metafórica la que se narra en Génesis, pero que sí fue Dios el que lo creó. Que probablemente esos 7 días se estaba refiriendo a siglos, a milenios, y que realmente la Tierra lleva muchísimo más tiempo del que imaginamos, y que el escritor, para fines ilustrativos, nos narró que en 7 días ocurrió. Insisto, a mi pensar es el creacionista, y el de los cristianos también es el ser creacionista. Yo te invito a que, pues, si puedes, consultar esto con personas a las que les tengas confianza. ¿Quién es este Benjamín que se atreve a venir y decirme este tipo de cosas? ¿Qué se cree? ¿Qué ha estudiado él para venir y decirlo? Pues puedes preguntarle a personas con las que tengas mayor confianza. Yo te estoy diciendo lo que yo he aprendido a través de lo poquito que he estudiado, de lo que me han enseñado. Gracias a Dios he tenido personas que se han tomado la tarea de enseñarme, a pesar de que yo sea medio terco. Pues sí, he tenido personas que han estado ahí al día, como Benjamín, esto, Benjamín, lo otro. Entonces, esto es lo que hoy les comparto, esto es lo que hoy te comparto, querido amigo, querida amiga. Y yo sé que en este tema nos íbamos a extender bastante, y este tema iba a ser un poquito más serio. No quería caer al punto de hacer tanto chiste, porque son puntos tal vez no cruciales, pero sí son importantes en cuanto a nuestras creencias. Y son puntos que, si no te has preguntado aún, deberías hacerlo. Va a llegar algún momento en el que alguien te pregunte, y quizá ese alguien que te lo pregunte no está dispuesto a ayudarte, sino a hundirte. ¿Cómo estás preparado ante eso? Te dejo la semilla de la duda para que puedas consultarlo. Si deseas hacerlo, puedes escribirme con más calma. Ya tienes mi acceso a la página, y esta no es una promoción, realmente no lo es. Puedes escribirme a la página, con gusto yo te puedo responder ahí. Y si lo estás viendo desde YouTube, pues deja el comentario y yo te contacto y platicamos un poquito más acerca de este tema, que es muy hermoso. Realmente es interesante ponernos a plantear cómo es que vinimos a estar donde hoy estamos. Y este tipo de preguntas surge de todas las preguntas filosóficas esenciales que nos hacemos los seres humanos. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y sobre todo, ¿quién soy? Pero eso no lo hablaremos hoy. Nos vamos a extender mucho más. Así que esta es la conclusión que te dejo en la charla con estos amigos, que al final llegábamos, y cada quien desde diferente manera, con distintas palabras, se daba cuenta que el ser humano no tiene la habilidad de evolucionar, pero sí tiene la habilidad de adaptarse a los cambios. Vemos que existen personas que viven en ambientes áridos. Conocemos personas que viven en áreas totalmente congeladas y pueden subsistir. Su fisiología se adapta. Y aún en nuestro país, aquí en Guatemala, tenemos gente de costa que disfruta el calor. Hay gente del altiplano que goza del frío. Tenemos gente en otras áreas que son más tropicales. Y así encontramos áreas en las que nosotros decimos cómo ellos pueden vivir aquí. Pero ellos están tan acostumbrados, ya están habituados, y sobre todo están adaptados a esos ambientes. Y te aseguro que si te toca irte a vivir a alguno de estos lugares a los que tú no estás acostumbrado, después de un mes, después de 2 meses, ya no vas a sentir. Y después de 6 meses o un año, ya hasta tienes las mismas costumbres de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la habilidad, nos dio el don de poder adaptarnos al entorno. Y pues me voy a robar la frase de Charles Darwin, que al final no va a ser el más fuerte
ni el más inteligente, sino el que se adapte. Pero, ¿adaptarnos implica también adaptarnos a las culturas? ¿O solo es adaptarnos en el modo de vida? Adaptarnos en el aspecto físico-fisiológico. ¿Qué pasa si yo me adapto a la cultura? Y sobre todo, si yo me adapto a la cultura de hoy. Eso lo hablaremos despuesito de esto. Adaptarse y sobrevivir, dice el meme. No, estaba pensando un poquito acerca de las distintas teorías que surgen cuando hablamos de esta clase de temas de evolución, de adaptarse. Y saben, me ponía a pensar que de seguro ustedes han escuchado alguna frase o han leído alguna cita que tenga que ver con la palabra resiliencia. Y en estos tiempos, este año, desde el año pasado más o menos empecé a escucharla. Pero se ha vuelto como una palabra muy de moda en nuestro argot, en nuestro léxico, hablar de resiliencia. El que sabe aguantar las crisis. Pero esta palabra tiene un origen sobre todo en psicología y a qué voy con todo esto. No es casualidad que esta palabra esté de moda ahora, porque nosotros somos mucho de hacer místicos los términos. Y debo ser bastante claro en esto, que esta palabra se ha usado mucho a la gran, es que los apóstoles eran resilientes. Es que la resiliencia es lo mejor. Pero saben que este término ya se usaba mucho antes. Si nos ponemos a pensar en algún sinónimo, yo lo llevaría quizá a la paciencia. Y ya, no sé si ya... No, creo que todavía no se ha publicado el artículo que habla acerca de la paciencia. Pero no estoy a punto de desarrollar este tema porque no vamos por ahí todavía. Creo que en los artículos en los que estábamos hablando acerca del fruto del espíritu nos quedamos en el amor. Hablamos acerca del amor, nos hace falta la alegría. Así que no es este el segmento y creo que hoy por cuestión de tiempo no vamos a platicar. El segmento anterior estuvo bastante extenso. Espero que no te hayas aburrido con la disertación anterior, que lo hayas disfrutado. Es un tema... son temas bastante serios. La verdad es que cuando uno se mete ya a aguas más hondas, uno ya no juega con chapotear el agua. Uno ya nada más sereno, porque si uno se queda sin aire en ese entonces, pues ya no hay tanto chance como de hundirte para tocar el suelo y volverte a apoyar, pues. Creo que sí es necesario tomar ese tipo de temas con seriedad y perdón, yo soy una persona bastante preocupada por este tipo de cosas. En fin, retomando el tema, que ya me estoy desviando otra vez, por favor, perdónenme. Hablábamos acerca de cómo adaptarnos o cómo saber adaptarnos en las cuestiones que nos tocan y cómo debemos decir no a esto. Y en general te puedo compartir un principio que a mí me ha servido bastante. La Biblia, en ella podemos encontrar muchos mandamientos, podemos encontrar muchas normas que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, y que quizá algunas cosas cambian, los términos y condiciones de servicio, se actualiza el contrato en el Nuevo Testamento y algunas cosas cambian. Quizá en el Antiguo Testamento tenemos normas, reglas, porque aquí estamos viviendo bajo, digámoslo así, un régimen. Quizá el pueblo judío hacía muchas cosas por temor. Y el Nuevo Testamento, la premisa principal es el amor. Entonces, si en los mandamientos yo dejo de hacer esto porque si no me van a matar,
en el Nuevo Testamento, yo ya no hago esto porque el amor que tengo, que Dios me ha dado, no me va a permitir hacerlo. A pesar de eso, encontramos algunos principios que son inamovibles. Encontramos cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que, a pesar de que se presentan de una manera distinta, siguen siendo esos mismos principios. Jesús resume los 10 mandamientos prácticamente en 2. Ama a Dios con todo lo que tienes, con tus pensamientos, con tu alma, con tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos esa premisa, si cumplimos estas dos, digámoslo así, estas 2 normas que Cristo nos da, automáticamente estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Y no es casualidad. En los 10 mandamientos encontramos una división primero. Honrando a Dios. Amando a Dios. Quiero que imagines esta tabla comparativa entre 10 mandamientos y las 2 normas que pone Cristo en los evangelios. La primera es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con tus fuerzas. Lo presentan según el escritor. Y vemos que los primeros mandamientos, del 1 al 4, si no estoy mal, nos presenta: honrarás a Dios por sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos, respetarás el día sábado, ese día lo consagrarás a mí. Y después de esos mandamientos en adelante, ¿con qué inicia? Inicia con los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y los siguientes mandamientos: no robarás, no matarás, no codiciarás, están enfocados a nuestros prójimos. ¿Te das cuenta cómo Cristo hace un resumen tan complejo y tan completo de lo que son los 10 mandamientos? Lo que Jesús está haciendo es simplificando los 10 mandamientos y poniéndonos los principios en orden. ¿Por qué te doy toda esta introducción? Si es que esta es la introducción y no este es el tema ya. Pues lo ponemos así porque de aquí en adelante vemos cómo los demás apóstoles en sus cartas, como Pablo quizá, quien es el que más se extiende en sus escritos, nos pone cómo debería de ser nuestra conducta cristiana. Y cuando nosotros leemos, aprendemos, conversamos con los demás sobre estas conductas, estamos formando un principio en nuestro corazón. Los principios que Cristo deja es amar a Dios por sobre todo. Y después amar a nuestro prójimo como si se tratase de nosotros mismos. Ahora bien, nuestra cultura en este tiempo está viviendo una corriente de sobrecarga de información. Vemos todo tipo de ideologías, vemos todo tipo de corrientes filosóficas y vemos tanto relativismo que nos dice que si lo que tú crees está bien, dale. Si tú eres feliz con eso, que nadie te impida que seas feliz. ¿Es acaso ese principio bíblico? Los apóstoles en más de algún momento dijeron: hermanos míos, y todo lo que ustedes y a todo lo que ustedes los haga felices, en esto pensad. ¿Es eso lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe eso? Claro que no. Todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que no tiene mancha, en esto pensad. ¿Vemos acaso cuando describe el mismo Pablo hacia los Gálatas, cuando narra las características del fruto del Espíritu, dice: todo lo que te haga feliz, todo lo que te haga pensar en ti primero, ponte en primer lugar? ¿Contra esas cosas no hay ley? Claro que no. Él detalla cada característica del fruto del Espíritu y después dice: todo lo que tenga que ver con este fruto del Espíritu Santo, contra esas cosas no hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Existe un campo de limitación
entre mi felicidad y la felicidad de los demás. Y estos principios son más comunes o más normales o más naturales o más terrenales, mejor dicho, de lo que solemos pensar. Porque este principio donde empieza mi felicidad y termina la de mi compañero, o donde empieza la de él y termina la mía, es un campo que ya hemos hablado antes. Lo hemos escuchado de sociólogos, lo hemos escuchado de políticos. El principio al derecho ajeno es la paz. Ya investigarás de quién es esta frase muy famosa. Este es un principio sociopolítico, pero que años anteriores ya fue enseñado en la Biblia y de otra manera. Lo que te quiero dejar con todo esto es que van a haber muchas cosas en nuestra cultura. No me quise detener a enumerarlas, porque realmente son tantas cosas las que vivimos en nuestra cultura actualmente. Podemos hablar de música, podemos hablar de películas, podemos hablar de lenguaje, podemos hablar de manera de vestir, podemos hablar de estilos de vida, podemos hablar de hasta maneras de leer la Biblia, maneras de cantar, podemos enumerar tantas cosas que no terminaríamos de hacer un listado de a qué cosas nos deberíamos de adaptar y qué cosas deben ser siempre firmes. Ahora bien, ¿cómo saber en qué mantenerme y en qué puedo decir debo cambiar? Vayamos a la Biblia siempre. Un principio que he aprendido bastante en la Biblia es que cuando un escritor nos narra algo o nos dice específicamente qué hacer, quiere decir que debemos seguir las normas específicas. Si tenemos libertad y solo está especificado el qué hacer o qué no deben hacer, el cómo queda en cierta manera en un segundo plano. Vamos a poner un caso. No quiero que me tergiverses esta idea. Por ejemplo, vayamos al famoso versículo que usamos los que hemos trabajado o servido en evangelismo. Mateo 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Ese es el mandamiento, la norma que nos da Cristo, que le da a los discípulos y que después ellos replican con sus discípulos, y así sucesivamente se ha venido haciendo hasta nuestras fechas. Cristo les dice, vayan y hagan discípulos, pero en ningún momento especifica cómo debe hacerse. Acá Cristo nos da la libertad de tener creatividad siempre y cuando sigamos las normas. Que vayamos, que compartamos el evangelio y que hagamos discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto incluye el discipulado, va a incluir, mejor dicho, la enseñanza, la amistad, la formación de valores. ¿Cómo lo vayamos a hacer? Pues cada quien conoce un método diferente para hacerlo. Ninguno puede decir que un método es mejor que el otro. Obviamente van a haber métodos que han funcionado en generaciones. Por ejemplo, nuestros papás fueron evangelizados de una manera, nosotros de otra. Y probablemente los métodos que nosotros usamos dejen de funcionar de acá a unos 15, 20 años y las siguientes generaciones necesitan replantearse otros métodos. Cristo nos dejó la libertad para hacerlo. Y así tenemos la libertad para hacer algunas otras cosas. No nos limitemos, adaptémonos a las cosas que son vitales, que son necesarias para nuestra supervivencia. Y en las cosas que son principales, que la Biblia nos presenta, que son inamovibles, estas cosas debemos de respetarlas y valorarlas, porque fue Dios quien nos dejó estas normas. Así que espero haber sido de ayuda con este comentario acerca de estas preguntas que han surgido en estos días. Yo sé que es extenso el tema y es necesario hacerlo. Realmente yo me preguntaba en más de algún momento cómo poder aprender acerca de este tipo de cosas.
Y pues mírenme aquí, yo soy el que estoy compartiendo ahora estas cosas. Dios ha sido muy bueno y nos permite hacerlo. Y si tú tienes la oportunidad de hacer este tipo de cosas, de poder compartir y enseñarle a alguien quizá algo que no tenga muy claro, puedes hacerlo. No te limites. No esperes a que lo haga tu pastor, no esperes a que lo haga alguien certificado con el título de no sé, de esto, de lo otro para poder hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, Dios nos da la sabiduría para hacerlo. Así que, ánimo, ánimo en este encierro, ya poquito falta. Que uno se va a volver loco ya hablando tanto tiempo solo. No me he dado cuenta de que el tiempo en verdad va volando, pero la hemos pasado bien. Espero que te la estés disfrutando tanto como yo haciéndolo. No sé si esa era la frase cliché que dije al principio que iba a ser la de este podcast, pero no me voy a extender. ¿Por qué te desvías tanto, Benjamín? Me voy a poner mi alarma o ¿cómo se llaman estas cosas que te electrocutan cuando estás cometiendo acciones que no debes? Me voy a poner un collar anticonducta cuando me desvío del tema. Para no seguirme desviando del tema, damos paso de una vez al segmento. Uno de los segmentos que más nos han aplaudido, ovacionado, que más nos han agradecido por hacer y que también yo doy gracias a Dios por permitirme hacerlo. Creo que es algo que siempre había podido escuchar y creo que es como que el camino de todo locutor en más de algún momento haber grabado los salmos. No lo hago por eso, realmente me gusta mucho poder hacer esta parte y sin más palabrerío que no tenga que ver con ese poema. Vámonos de una vez al salmo que nos corresponde para este episodio. Es el salmo número 6. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues con tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo mis lágrimas sobre mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa de dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Este ha sido el Salmo 6 en la nueva versión internacional. Y este es un salmo que también es autoría de David, el poeta. Y es como una especie de continuación quizá del Salmo número 6. Podemos ver que David se encontraba en circunstancias demasiado complicadas. Siempre he sido de la idea en el poquísimo tiempo que he tratado de escribir, que realmente cuando uno escribe este tipo de cosas, uno las vive antes de poder escribirlas. Y de verdad uno se identifica, se llega a identificar
en la manera de escribir, en la manera de sentir cuando el escritor estaba redactando estas letras. Y me ponía a pensar, en verdad, cuántas veces nosotros hemos sentido estas mismas circunstancias. ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? ¿Cuántas veces hemos estado ya cansados de sufrir por algo en el que ni siquiera tenemos control? Algo en lo que creemos que ya no vamos a encontrar salida. ¿Cuántas veces hemos pasado por esta historia? ¿Y cuántas veces hemos realmente volteado nuestra mirada hacia el Señor? Al final vemos cómo David encuentra esa esperanza. Y vemos cómo al final, cómo la conclusión de este poema nos lleva a un punto en el que existe alegría, existe una especie de queja hacia sus adversarios. Y es tan esperanzador escuchar esta parte donde dice: el Señor ha escuchado mi llanto y ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Y tenemos que tener por seguro que para los que somos sus hijos, Dios toma en cuenta todas nuestras oraciones y escucha nuestros ruegos. ¿Realmente estamos confiando en Él? A pesar de las circunstancias, a pesar de que la situación económica, la situación familiar no sea la que nosotros esperábamos. Dios sigue trabajando en nuestras vidas y sigue trabajando en nuestros corazones. No dejemos de confiar en que Dios tiene el control. Esto me llena de mucho ánimo y me llena de mucha alegría también. Después de esa fase de sufrimiento en la que nos coloca David, no nos deja ahí, nos lleva a un punto en el que encontramos esperanza. Esperanza que solo podemos encontrar en Dios. Espero que este salmo haya sido de mucha bendición, así como lo ha sido para mí también. Y Dios tiene mucho de qué hablarnos, mucho que enseñarnos. Y pues, ¿qué más podemos hacer que darle gracias por tanta bondad y por tanta fidelidad? Y hablando de esa fidelidad, hablando del amor de Dios, existen muchos otros artistas, no solo poetas, sino también músicos que se dedican totalmente a entregar esas alabanzas. Y aprovecho de una vez a dar paso al segmento antes de que el tiempo se nos vaya. Hasta el momento no he hecho algún episodio que dure más de 1 hora y no esperaba que sucediera. No sé si vamos a llegar a la hora, espero que no. Espero que no tenga tantas palabras. Damos paso de una vez a nuestra recomendación semanal. Y la recomendación de esta semana es... No sé qué tan afín seas tú a este tipo de géneros, y si lo eres o si tus papás tuviste la dicha, aunque yo creo que en nuestra cultura todos tuvimos más de algún familiar cristiano, si no fueron nuestros papás, que escuchaban estas canciones, y esta en especial de verdad me lleva hacia mi infancia. Y seguimos en la continuación, iba a decir. Continuando con el artista de la semana pasada. Se menciona en este disco a César Garza, quien es el fundador de este grupo que se llama Alas de Águila, que es la canción que estamos escuchando en este momento. Pues la tenemos de fondo porque ustedes ya saben cómo es esto de los derechos de autor. Esta es una canción que nos llena de tanta alegría con el simple hecho de escucharla, y nos pone a pensar un poquito de manera poética, como lo presenta esta canción, Nuevas Alturas. No sé qué pasará conmigo estos días.
Me pone un poco triste al recordar por qué vivir atrapado en el ayer. Vamos coordinando el pasado, pues Él tiene cosas nuevas para mí. Vamos hacia nuevas alturas, activando la fe y el amor. Comunicación con el Creador. No quiero ser víctima de la indecisión. Vaya que tenemos libertad para cada sueño conquistar. ¿Por qué vivir atrapado en el temor? Vamos hacia nuevas alturas, activando el amor. La decadencia de la sociedad nos va envolviendo en una mediocridad. Quiero dar un salto hacia la integridad y alcanzarlo hoy, lo que Cristo tiene para mí. Esta canción tiene, bueno, el remix fue lanzado en el 2001 y la canción original, tiene mucho más tiempo, si no estoy mal. Me pongo a pensar en que la letra suena tan a nuestros tiempos. Y cuando digo nuestros tiempos me refiero a este milenio, a este siglo. No estoy hablando de lo que Alas de Águila hizo, no sé, en la generación de nuestros papás, ¿no? Esta canción sí es del 2001 y hasta hoy día podemos decir nuestra generación sí está en decadencia. Tenemos una mediocridad de conceptos. Quizá lo que nos ha tocado vivir nos tiene con muchos conceptos torcidos, incompletos, desviados, tergiversados, como quieras llamarlo. Y no es de negarlo. Vivimos en una generación en la que tenemos tanta información a nuestro alcance que lo que carecemos es de un criterio. ¿Cómo podemos sobreponernos ante esto? Viviendo una vida con integridad. ¿Y cómo es ser íntegro? Pues obedeciendo la palabra del Señor. No hay nada más. Y qué mejor que este hermoso grupo Alas de Águila, que no solo nos recuerda a nuestra infancia, sino también nos recuerda cómo vivir esa vida cristiana por medio de la fe y del amor. Para cada sueño conquistar, porque vivir atrapado en el temor. Ay, muy bien. Yo creo que sí. Estoy viendo el cronómetro en estos momentos. Ya nos pasamos de la hora, mis queridos amigos. Media docena, qué buena manera de celebrarlo. Espero que te hayas disfrutado este episodio. Este episodio realmente venía cargado de información. Yo lo tenía diseñado y no pensé que nos íbamos a extender tanto. Pero siempre hay mucho que hablar, siempre hay mucho que aprender. Y qué mejor que hacerlo episodio a episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo me la paso grabando esto para ti, querido escucha. Espero que lo hayas disfrutado y que llegue hasta tus oídos. Este episodio hecho con amor y cariño especialmente para ti. Te espero la próxima semana. No te pierdas el siguiente episodio. Y ánimo en esta semana. Que Dios te dé la fortaleza para seguir existiendo contigo mismo. Sé que sonó muy trágico, pero no es así. No estamos acostumbrados a hacerlo, pero en el camino iremos lográndolo y con la ayuda de Dios sobre todo. Te invito a que sigas el canal de YouTube en el que se publican los podcasts. Quizá acá en las plataformas no se escucha el audio tan de buena calidad y yo la verdad soy muy quisquilloso con eso. Así que por eso ideamos subir los podcasts a YouTube, en el que el audio está de alta calidad, tal y como fue grabado.
Y también pues podrás ir escuchando los salmos que se están subiendo semana a semana. También creo que ahí vamos un poquito más atrasados, pero ya poco a poco la playlist se pondrá al día. Así que no te lo pierdas, síguenos y por favor comparte este contenido, que si a ti te ha gustado escucharlo, de seguro puede que algún amigo o alguna amiga que tú tengas le puede gustar también. Nos escuchamos a la próxima. Que la pases bien con tu familia y recuerda tener siempre en mente que Dios te ama. Yo no podría decir lo mismo porque probablemente no te conozca, pero el amor de Dios nos une. Y si en el amor de Dios queda el yo te amo también, pues está bien, yo te amo también. O al menos no te detesto. O al menos no soy indiferente. De seguro con un buen abrazo te recibiría si te conociera. Así que nos escuchamos a la próxima. Me despido. Un gusto.